ruego por la unidad. Punto número 1, llama a vivir con humildad. Dice Efesios 4, versos 1 al 3, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay algunas voces que agarran la palabra unidad y dicen, la iglesia es débil por falta de unidad. Si pudieran estar unidos, pues sería una iglesia poderosa. El problema es que están fragmentados, divididos, rotos. Y así desunida, nada puede decirle al mundo. Por lo tanto, la iglesia vive en debilidad y es despreciada, o menospreciada por lo menos, por la sociedad. Y ciertamente, la unión de todos los cristianos puede fortalecer y ayudar la causa de Cristo. Y si consiguiéramos que los cristianos estemos unidos, podríamos influenciar a la sociedad como era la intención inicial de la iglesia. El apóstol declara dos hechos evidentes. Primero, reconoce la existencia de diferencia entre los cristianos. Mira lo que dice 1 Corintios 11, versos 18 y 19. Pues, en primer lugar, oigo que cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Que es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Si ustedes prestan atención al texto, Pablo está reconociendo que en la iglesia va a haber divisiones, van a haber diferencias de criterios. Es más, algunos van a tomar una posición y otros otras. De eso habla cuando dice bandos. Y que seguramente va a haber algunos incomprendidos, va a haber algunos que no van a comprender a los demás, que siempre van a encontrarle, como se dice, el pelo a la botella. Y van a encontrar cosas que no les gusta, que no les agrada. Y por eso mismo muchos siguen abandonando las congregaciones, sometidos a su criterio y a su propia voluntad. Por eso el apóstol Pablo cierra este pasaje en el verso 19, dice, es necesario que haya grupos, divisiones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se va a poder ver, dice, para que se manifieste, quiénes son, y uno lee la palabra aprobados. Ya, esos son los que son santos, los que son los más firmes. No se trata de eso. La palabra aprobados significa que han resistido la prueba, que han pasado la prueba, que los demás los han puesto a prueba, los hemos puesto a prueba, y ellos han sabido entender la gracia de Dios y fortalecidos y tomados de la mano de Dios, han permanecido en su lugar. Hay muchos que tiran la toalla a medio camino. Dicen, no, esta iglesia no me gusta, me voy. Y después andan saliendo de una a otra. Después se agregan a los grupos virtuales y hasta allí tienen problemas, seguramente. ¿Por qué? Porque su criterio es ese, confrontar, discutir. Si uno entendiera que esta obra de Dios aquí en la tierra todavía es imperfecta, pero vamos hacia la perfección como obra de Dios, entonces ya no sería pues necesaria esta exhortación de Pablo en el sentido de decir, pucha, qué pena que ustedes tengan divisiones, aunque sé que es bueno. Exactamente como dice en la carta a los Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Pero hay muchas fuerzas externas que presionan para dividirla. Quieren partir este cuerpo. Sería poco realista fingir que no hay diferencias. No, nosotros nos llevamos todos bien. No pasa. Aquí sí que estamos bien. Eso sí sería ser ciego. ¿Y por qué hay divisiones?
Pablo dice claramente en el pasaje que hemos leído, es la falta de humildad. Es que cada uno cree tener la verdad y encima quiere imponerla a los demás. Agrega que hay falta de paciencia. Y eso hace que nadie soporte a los diferentes. Ya pues, tanto tiempo estás aquí en la iglesia, tanto tiempo te he dedicado, a tantos estudios vienes, ya no me interesa y lo borro de mi lista personal. Nadie quiere esperar los cambios que el Señor quiere hacer apropiadamente. Por eso habla que el soportarse mutuamente es difícil. Las divisiones, alejamientos y la frialdad del corazón pues son muy frecuentes. Y estas particularidades son las que producen las fricciones que hay en la iglesia. Pero ojo, estas fricciones siempre estuvieron vigentes. En la carta a los Filipenses menciona a dos señoras que no podían llevarse bien. Eran Evodia y Síntique. Y tenían problemas trabajando juntas. Eso se ve claramente, ¿no es cierto? Cuando uno dice, vamos a hacer un grupo que va a organizar lo que sea, y ya aparecen los que no se llevan bien con los demás. Y lógicamente, sin medir las consecuencias, hacen que fracasen las cosas, o que al menos no salgan armónicamente como se quiere. Es bien difícil cuando se organiza algo, ¿no es cierto?, acá en la iglesia, y que se pongan de acuerdo todos. Por eso a veces tengo que entrar yo para decir, a ver, un rato, yo estoy a cargo y ustedes qué quieren hacer. Porque cuando se le da, ya, sé tu hermana, los demás se oponen. Ya, el hermano entonces que sea, y los demás van en contra. Más bien que a mí todavía me siguen respetando, porque si no, ya me hubiesen cepillado como a Maduro. Estas particularidades, ¿no es cierto?, de estas dos señoras, nos hacen recordar algo que yo les he dicho varias veces. Es una canción bien cortita, no la voy a cantar. Dice, habitar arriba con los santos que amamos será la gloria. Pero habitar abajo con los santos que conocemos, esa es otra historia. Y hay distintos dones pues en la iglesia de Cristo, y cada cristiano tiene la tendencia a menospreciar los dones de los otros, ¿no? ¿Qué dones tiene? Competencia de dones. Y no es eso, o sea, quieren ver que sus dones sean mejores. Sienten que con ese don están aportando más que los demás. Y que de los otros los dones que tienen no son importantes. Ya que evangelismo, ya que vaya a otra parte. No saben valorar lo que Dios hace. Entonces aquí hay tierra fértil para la fricción. Y entonces las divisiones y las diferencias surgen dentro de la iglesia. Pero hay un hecho evidente. Aún en las diferencias hay unidad. No está todo perdido. El apóstol Pablo dice, procuren mantener la unidad. Eso es algo interesante, ¿no es cierto? Que no es necesario producir la unidad dentro de la iglesia. Ya hay. La iglesia por sí misma ya tiene esa virtud, ya tiene unidad. Así que algunos que se esfuerzan, sí, tenemos que hacer esto más, y ¿por qué no hacemos una feria, un carrusel, no sé, traeremos un globo de inflar, cualquier cosa porque haya más unidad? Esos son esfuerzos humanos. No están tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios acerca de la unidad. Pablo dice, es la unidad del Espíritu. Es decir, es producida, creada solo por el Espíritu Santo. Y es lo que está obrando en el espíritu humano. La iglesia tiene poder de estar unida a causa del Espíritu que mora en ella. Es el Espíritu de Dios mismo. Él es el que crea la unidad. La iglesia no es una conglomeración de individuos que por casualidad, ¿no es cierto?, están de acuerdo en algunas cosas.
La iglesia está unida por la palabra de Dios, por la creencia en Jesús y por la perseverancia de los cristianos en un sentimiento común de amor como parte fundamental. Lo dice en la carta a los Efesios. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y les aclara, esto no procede de ustedes. O sea, ustedes están aquí, todos un grupo de salvados, un grupo de elegidos, un grupo de personas llamadas, pero no por algún mérito que tengan ustedes, sino por gracia de Dios. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Y es no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no se ha fijado el Señor, antes de llamarlos, qué título tenían, en qué actividad estaban, cuánto de tiempo se habían estado forjando dentro de las Escrituras. Nada de eso el Señor ha tomado en cuenta. Él simplemente por gracia te ha visto y te ha llamado, igual que a mí. Así es que la identidad de la iglesia en Cristo es por gracia mediante la fe. Y entonces eso abre una responsabilidad de unos hacia los otros. Por eso Pablo exhorta a comportarse de una manera digna. Y esta consiste en demostrar humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Efesios? Dice, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Una manera digna de obrar es entender lo que Dios quiere de mí, la forma en la que se manifiesta mi vida, las tareas que me da y cuándo quiere que yo me ponga en acción. Entonces, con esos rasgos, puedes soportar a otros con amor. La palabra griega que se traduce soportar significa responsabilizarse continuamente, todo el tiempo, sin descanso. Entonces, la idea es estar todo el tiempo y pacientemente, con mucho esfuerzo, tolerando y aguantando a los demás. Me gustó mucho la gráfica que alguien hizo en un seminario cuando dijo soportar, y era más o menos como la idea de un puntal que sostiene una pared que está a punto de caerse. Uno no va y mira un puntal y ahí lo deja, el puntal está trabajando todo el día sosteniendo esa pared. No es que se cansa, y cuando a mí me manda a sostener a alguien, yo no me debo cansar y debo esperar pacientemente que esa persona pues mejore su comportamiento, sea más apropiada para estar aquí. Y se trata de una linda expresión del amor que los creyentes en Cristo debemos tener los unos para los otros. Mira lo que dice la primera carta de Pedro. Sobre todo, descontando cualquier cosa, más que nada, sean fervientes en su amor, los unos por los otros. Y uno podría decir, caray, ¿y eso qué beneficio va a traer? Siempre esperamos eso, ¿no es cierto? ¿Qué de bueno me trae esto a mí? Y dice, el amor cubre multitud de pecados. Ya. Quiere decir que cuando tú pones intensidad en tu capacidad de amar y de buscar la mejor relación con los demás, los pecados que él tenga y los que tú tengas serán cubiertos, es decir, tapados, evitados, no van a salir afuera, van a ser apagados. Así que cuando yo muestro amor aquí en la congregación, ¿no es cierto? Y soy ferviente en eso, para mí no hay nada que me haga notar
los defectos de los demás. En el fondo, esa es la consecuencia. Jamás estaré fijándome, ay, que por qué hace esto, que cómo viene, que para qué hace el otro, por qué dice eso. Nada. ¿Por qué? Porque el amor ha cubierto todos mis pecados. Y dejo de ser un hombre prejuicioso, juzgador, calumniador, perfecto sobre los demás. No hay nada más hermoso que ver que la Escritura te puede llevar, a través de su comprensión, a tener una manera hermosa de relacionarte. Y lo que tú aprendes y aplicas aquí en la iglesia, en la familia de Dios, pues te es fácil aplicarlo en tu propia casa. Y entonces cuando vos ves a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, cuando le ves que no se comportan apropiadamente y dices, ya, pues tanto tiempo, y sigues en la misma cosa y no maduras, el amor que tú tienes cubre absolutamente tu pecado y te evita el estar buscando razones para tratar mal a tus familiares. Y entonces, ¿qué haces? Los entiendes primero, los aceptas y luego los amas. Y entonces corres el riesgo de que Dios se manifieste en tu vida. ¿Por qué? Porque el primer atributo del amor, ¿cuál es? Vean ustedes que dice primera de Corintios 13:4. El amor es paciente. El amor es paciente. Nosotros queremos, ya, te estoy amando, así es que te portas bien, no fallas más, a partir de ahora eres otra persona. No, te amo y soy paciente. Voy a esperar cambio de Dios en tu vida. ¿Y saben qué? Eso es lo que en un sentido bien gráfico, sencillo, es descansar en el Señor. Confiar, ser paciente es descansar en el Señor. Es saber, y podría utilizar un término, digamos, grupal, saber que estás en el equipo del que lo puede todo, del único que lo puede todo. Y entonces, ¿cuál es tu condición cuando sabes que estás en el equipo del único que lo puede todo? Descansas. Descansas. Porque tienes la certeza que nunca va a salir nada mal. ¿Por qué? Porque estás en el equipo del que lo puede todo. Y todo lo que está a su cargo va a salir bien. ¿Puedes ser paciente? ¿Puedes mostrar un amor paciente? Y en este caso la paciencia no está relacionada a, ya, pero tengo una... No, es que vos no conoces a mi marido, pastor. No conoces a la clase de mujer con la que me he casado. No se trata de eso. Yo conozco al Señor al que tú adoras. Yo conozco al Dios al que tú sirves. Y por lo tanto no me interesa la condición de tu marido, no me interesa la condición de tus hijos, no me preocupa la condición de tu mujer. Me preocupa tu relación con ese único que es capaz de hacer que todo vaya bien. Y esta idea Pablo la relaciona con el amor, soportar y ayudar pacientemente a los demás, fijándose en una ley. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Lleven los unos las cargas de los otros. Ahora sí está grave, ¿no es cierto? Porque si yo veo que alguien en mi familia no es lo que yo quiero,
tiene algo que no está bien. ¿Qué dice que tengo que hacer? Amputarle la pierna, ponerlo al hielo, sacarlo de mis redes sociales. No, tengo que ayudarle a sobrellevar su carga. Es más, yo me la voy a llevar su carga. Tiene mal carácter, es intratable, siempre es insatisfecho. Yo voy a llevar esa carga. Voy a orar para que a mí me fortalezca. Voy a pedirle a Dios que a mí me dé ganas de ayudarle a mi pariente. Y cuando vengas aquí a la iglesia, pues lo mismo. Solamente que todos somos parientes espirituales. Como se dice, y a algunos por ahí les va a venir como alivio esta expresión, a los parientes espirituales el Señor te los pone, pero a los parientes fraternales te toca como lotería. A veces son bien pesados. Pero ¿qué te dice el Señor? Lleva la carga de ese pesado. Y así vas a cumplir la ley de Cristo. No solamente dice, haz un sacrificio y veremos a ver qué pasa. No, haces eso y cumples la ley de Cristo. Y esa ley, ¿a qué se refiere? Es el mandato de Jesús de que todos los que quieren seguirle deben amar al Señor su Dios. Esa es la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios, que dice Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que cuando tú haces ese esfuerzo de obedecer al Señor, de ser paciente primero y luego llevar las cargas de los demás, lo que estás haciendo es cumplir lo que Él te pide, que amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como si fueras tú mismo. Qué fácil. Haberlo dicho antes, pastor. Yo estoy aquí pataleando. Vamos, espero tus comentarios. Así dicen los que ahora son influyentes a los demás, ¿sí? Yo necesito ver que tú estés obrando como Dios te manda y que tú veas que el resultado de llevar la carga de los demás funciona para ti en algo que Jesús te pide. Porque que en el contexto de este mandato están las Escrituras, y lo dice Jesús en Mateo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, el que cumple estas dos cositas, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, está cumpliendo prácticamente todo lo demás que demandan los profetas. Así que soportarse mutuamente es la manera de expresar el amor. Es como te demuestras a ti mismo que tienes el amor de Dios. Y los creyentes en Cristo pues tienen una bendición espiritual en Cristo por la gracia de Dios mediante la fe. Así es que todos tenemos una nueva identidad. Somos hermanos y hermanas y nadie es perfecto, ni tan maduro en Cristo como lo seremos algún día. Y por esa debilidad, por esa particularidad, todos necesitamos recibir gracia de los demás, es decir, ser beneficiados del amor de Dios a través de otros. Pero claro, con frecuencia nosotros fallamos. Y le fallamos a Dios. Y entonces, inevitablemente, cuando le fallamos a Dios, inevitablemente nos fallamos los unos a los otros. Entonces, quiero llamar a la reflexión en este punto bien simple. ¿Te estás llevando mal con alguien? ¿Tienes discrepancias, diferencias, tienes intolerancia? ¿Ya estás haciendo sacrificios por estar cerca de alguien? ¿Sí? Bien. Revisa tu relación con Dios. Revisa cómo está tu relación con Dios. Yo te garantizo que hay ahí las quiebres, ahí están las grietas, ahí está el problema. Si no tienes una buena relación con Dios, no puedes tener una buena relación con los demás.
Y entonces, ¿qué hace falta? Pues lo que dice el escritor de Hebreos. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué? Pues para pulir nuestras fallas, para que nos demos cuenta si realmente estoy amando a Dios. Cuando los demás ya no me caen bien, es que verdaderamente yo estoy fallando en mi relación con Dios. Ya lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. O sea, ¿qué hago para que mi pariente, para que mi hermano en Cristo, pues haga buenas obras, o sea, se comporte bien, obedezca a Dios, finalmente dé un buen testimonio? ¿Qué hago? Dice, fíjate cómo tú puedes estimularlo a él, lo puedes animar, lo puedes exhortar, y esa es la palabra que les gusta a algunos, porque creen que eso es dar palo, y es en realidad abrazarlo, hacerle sentir que eso él necesita urgentemente, consolarlo, discipularlo, llevarlo a la palabra de Dios todo el tiempo. Pero ¿y cómo puedo hacer eso? Especialmente aquí en la iglesia, y lo dice el escritor de los Hebreos, no dejando de congregarnos. Así que cada vez que tú vienes, como el cometa Halley, de vez en cuando a la congregación, entonces vas a encontrar siempre a alguien que te va a sacar chispas. Vas a encontrar a alguien que te va a caer mal. Vas a encontrar a alguien que tiene un mal comportamiento, según tú. Pero si vienes frecuentemente y todo el tiempo, y vas a llegar a entender, y vas a decir, caray, tantas fallas tienen estos mis hermanos, y yo también. Así es que todos juntos nos ayudamos y sobrellevamos nuestras cargas. Entonces te va a ser fácil, cuando nos amas, traer personas aquí a la congregación. ¿Por qué no llevas, digamos, a tu familia? Hay fiesta de Año Nuevo con mis familiares. En la vida vieja ya sabías cómo era, ¿no? Ya sabías cómo iba a acabar esa fiesta de Año Nuevo. Y entonces, ¿por qué no le traes a ese tu amigo nuevo con el que estás saliendo? No. No lo voy a traer porque los va a conocer a ustedes en su peor gestión. Y entonces prefiero no traerlo. Lo voy a traer cuando ustedes estén de a uno y bien educados. 2 tragos ya se comportan como, ¿no es cierto? Entonces mejor no lo traigo. Lo mismo es aquí. Cuando tú ves que todos nosotros tenemos fallas según tú, ¿por qué tienes que traer a un amigo tuyo aquí? No, le van a criticar, le van a hacer quedar mal, todo. Pero eso es porque tú estás viendo así, porque tú no sobrellevas nuestras cargas. Tú no tienes paciencia con nosotros. Y entonces no traes a nadie. Y una de esas, ni vos vienes. Te enojas. Me ha dicho. Y ya está, borrado. Fuera la congregación. Todos los contactos fuera. Voy a bloquearlos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie. ¿Quién sabe si el Señor no va a venir mañana? Nadie. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Apurarnos en cumplir lo que Dios manda. Pedro nos dice, ustedes recuerden que han recibido la misericordia de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 de Pedro 1:3, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esa es la base de la nueva identidad con Cristo. Él nos ha hecho nacer de nuevo.
Y cuando Pedro pide andar en esa condición de misericordia, pues exhorta a ser considerados con todos. Miren lo que dice en 1 de Pedro 2:17. Honren a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Honren al Rey. ¿Qué significa honrar? Honrar es darle un lugar de preferencia. Ahora, ¿a quiénes dice pues? A los importantes, a los que tienen ventajas, a los que me pueden favorecer, con los que voy a salir ganando. No, dice, honren a todos. O sea, todos nosotros somos merecedores de ser honrados por ti. Y tú mereces ser honrado por todos nosotros. Eso es dar un lugar de preferencia. Eso es ponerlo primero el prójimo, tal como el Señor nos mandó este año que sea la iglesia. Poner a los demás sobre mis necesidades. Poner a los demás como más importantes que yo mismo. Poner a los demás antes de ser yo atendido. Nunca vas a saber si tienes humildad, paciencia y aceptación de los hermanos si estás aislado en el mundo. No es fácil aceptar a alguien cuando estás alejado, porque eso te justifica el no aprobar el perdón que Dios demanda. Dices, el tiempo, la distancia va a generar perdón. Yo lo voy a perdonar. Después de 45 años vienes y dices, pastor, no sé, necesito... pero no has perdonado. Ese problema lo has tenido con tu papá cuando tú eras niño y no lo has perdonado. Y entonces, tomaré una terapia. Sí, claro, sí. Empecé a leer la Biblia. Entender lo que Dios te pide, que tú cumplas la ley de Dios. Ames a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La falta de perdón lastimosamente está relacionada con la falta de humildad, es decir, con el orgullo. Y es que no aceptas a nadie que es peor que tú. ¿Quién es peor que tú? El que tu orgullo te hace ver que es peor que tú. Porque según el Señor, todos son mejores que Él. ¿Sí? Porque Él dice, yo vine a servir, no a ser servido. Y cuando les lava los pies a los discípulos, dicen, de ejemplo les he dado de lo que ustedes tienen que hacer entre ustedes, ser esclavo del otro. ¿Dónde está que, yo soy el prominente, yo soy el más importante? Nada, ni en el Señor Jesús. Por lo tanto, ¿cómo tienes que obrar tú? Perdonando a los demás, porque ellos también tienen fallas igual que tú. Hay muchas formas de soportarnos unos a otros. Pero la idea central es que nos soportamos unos a otros con amor. Y tal vez tú tengas referencia de alguien que se fue de la congregación y no te animas a llamarlo, o no te importa. Puede estar sufriendo. Usa el pretexto de la iglesia, primero el prójimo, y piensa en él. Primero para comprender su molestia, o sus razones, o sus excusas por las cuales se fue, y busca la forma de honrar a Dios. No hay nada que sea tan grande como para no querer que tu hermano o tu hermana vuelva a compartir aquí la Santa Cena del Señor. Pero analiza primero si no es el orgullo lo que te mantiene alejado o indiferente, o es la impaciencia o la intolerancia. La unidad de la iglesia no la tienes que inventar. Ya está. La provee el Espíritu. Solo tienes que ser obediente a su mandato. Tú no vas a generar unidad. Tú no vas a hacer que las hermanas cambien. Tú vas a cambiar. Y vas a generar unidad entre ellas. Y tú vas a ser parte de esa unidad. Pero
cuando tú cambies. Siempre va a ser más grato saber que has tomado la iniciativa de la reconciliación, de la restauración, de mantener la unidad. Con esas palabras yo sé que estás extrañando a alguien ahora mismo. Porque no está aquí. Porque ya no está aquí. Ora por ti, para que nada te impida honrar a tu Señor. El ruego de la unidad. Punto número 2. Llama a la iglesia a su vocación. Y dice Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esa es la unidad del cuerpo. Se junta alrededor de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la esencia de un cuerpo, que es lo que compone un cuerpo, es miles de células que tienen una vida compartida. En un cuerpo todas sus partes viven juntas. Y la iglesia es un cuerpo, no es una organización. Y eso solo puede producirlo el Espíritu. Esta es la gran, eterna e invisible persona quien tiene el poder detrás de la iglesia. La fuerza de la iglesia nunca viene de sus números, nunca viene de sus estadísticas. El profeta Zacarías vio una vez una montaña que Dios le dijo, esto se va a convertir en planicie. Exactamente como alguna vez hablamos en medio de los pastores y decimos, ¿qué podemos hacer para animar a los hermanos? Porque no es un tema mío solamente, es un tema de todos los pastores. ¿Qué podemos hacer para que los hermanos traigan nuevos amigos? Traigan personas conocidas de ellos, no convertidos, no creyentes. Porque ya después van a las otras iglesias a traer y a sacarse. Lo hacen lo que hacen aquí. Vienen, enamoran a alguien y tú se lo llevan. No es buscar ovejas de otros rebaños. Es traer cabras, más bien. Filisteas, traigan pues. Amorreos, vengan, tráiganlos. Los vamos a amar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros decimos. ¿Qué hacemos para animar a los hermanos que traigan a personas nuevas a la iglesia? Y entonces más de uno dice, es pedir peras al olmo. Y entonces aquí aparece el mensaje del Señor a Zacarías. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El espíritu es la verdadera fuerza de la iglesia. ¿Qué tienes que hacer entonces? Le tienes que decir, Espíritu Santo, tráenos más inconversos. Guíame a mí a ir exactamente a la persona que tú has elegido que yo la tengo que traer a la iglesia. Guíame donde esa filistea que está en el carnaval y antes de que se inscriba a los caporales yo la pueda traer. Porque si ya está inscrita en los caporales, ya te voy a ver de macho ahí bailando. Ya te voy a ver bailando ahí. Así es que tú tienes que pedirle a Dios que te guíe. Ese mi amigo que dice que es ateo, si el Señor te guía donde Él, lo vas a traer y Él lo va a convertir. Por eso la verdad permanece inmutable, el pasar del tiempo no cambia. La iglesia no depende de muchos o pocos, o de la sabiduría de la membresía, depende solo del Espíritu. Y Pablo enlaza esto con una sola esperanza, la de su vocación, o sea, la esperanza de su vocación. El Espíritu forma el cuerpo para su meta final. Y esa es la esperanza de la iglesia. ¿Cuál es la esperanza? Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Cristo en ustedes es la esperanza de la gloria.
Que ya no seamos hombres y mujeres débiles, desobedientes, autónomos, sino que cumplamos el propósito de Dios para la humanidad. Que seamos como Él, como Cristo. Mira lo que dice Primera de Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos a Él como es. ¿Pero qué eres ahora? Hijo de Dios. ¿Qué te dice? Amado, eres hijo de Dios. Y luego Pablo se centra en la unidad de la iglesia en Jesucristo, que es el Señor. Él es la autoridad final. Y dice Filipenses 2, del 8 al 11, y hallándose en forma de hombre, ¿quién? Jesucristo, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó. ¿A quién? A Jesucristo hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que Jesucristo es la persona suprema del universo. No hay ningún otro Señor, no habrá ningún otro Salvador. ¿Qué es lo que dice Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los cristianos primitivos no podían decir César es el Señor. Eso es lo que querían los perseguidores que digan. Tampoco el cristiano moderno puede decir Buda es el Señor, por ejemplo, ¿no es cierto? Ni ninguna otra persona es Señor, solo Jesucristo. Jesucristo, el hombre que vivió y caminó, y amó y trabajó, murió y resucitó, y cuya vida está registrada en los evangelios, es el Señor del universo, el Ser Supremo, el Ser de todas las cosas, el Dios hecho hombre. Y dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Si tú consideras a Jesús el único Señor y Salvador, entonces sí eres de Dios. Les voy a dar un adelanto para que los varones ya vayan viendo cómo van a traer amigos. Un día de esos nos vamos a reunir como varones, en la reunión de varones, para hablar de cuánta influencia tiene las alacitas en la vida del cristiano. Y por ahí podemos armar un campeonato de canchitas allí. Pablo dice que un hombre solo puede decir Jesús es el Señor por el Espíritu de Dios. Por tanto, les hago saber, dice Pablo, que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en ti, puedes decir Jesús es el Señor. Y cuando dices es el Señor, ¿qué significa? Que Él es el que está a cargo y que tú eres parte de su equipo. Él está a cargo. Y estás entonces en el equipo del que nunca perderá. Es la unidad en una sola fe. Todos los hombres pueden creer, pero no tienen la voluntad de creer en que Jesucristo es el Señor. Y hay un solo cuerpo, dice, de verdad revelado. Una fe, que eso es de lo que habla Judas. No el traidor, sino el discípulo. Amados por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. No hay una fe para judíos, no hay una fe para los gentiles, no hay otra fe para los hombres, para las mujeres. No hay un Dios del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. No puedes decir, yo tengo a mi Cristo, tú tienes otro Cristo. No hay un solo Cristo.
Solo hay un Jesús, solo hay una fe. Y también hay un solo bautismo, es el del Espíritu, el verdadero bautismo. Y ese es un bautismo que es un símbolo. Y ese estaba conectado con Jesucristo, porque es el bautismo en su cuerpo. Y dice en 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que hemos sido hechos uno con Él, unificados con Él, en todo su valor, su muerte y su resurrección. Lo dice Pablo en la carta a los Romanos. ¿No saben ustedes que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte? Y en la última parte de la unidad, Pablo dice, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y aquí la meta final de todo lo demás. Como dice Pedro, para llevarnos a Dios. 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez y el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa es la meta, ese es el objetivo. Jesucristo. Y la marca de lo que has encontrado es que lo reconoces al Señor como Padre. Sientes en tu corazón que Él es tu Padre. Y dice en la carta a los Romanos, sí, que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Él es todo. Y Juan escribe que la marca de un recién nacido a la familia de Dios es que al momento conoce a su Padre y le llama Padre, Abba, Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Él es el final y el principio y el final. Y todas las cosas existen a causa de Él. Todas las cosas tienden hacia Él. Todas las cosas son originadas por Él. Este es un bellísimo lenguaje, todo cierto. Y entonces cuando conoces esto, encuentras solamente la manera para dirigirte a Él y decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. Esa es la naturaleza de la unidad cristiana. No es una unión a ser producida, es una unidad que ya existe. Es aplicar esta verdad a tu vida. Es enfrentar los problemas. Y esas lo vas a hacer de tres maneras evidentes. Primero, no puedes clasificar a los cristianos en organizaciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios sobrepasa las barreras humanas. La unidad del Espíritu se encuentra en gente de muchos grupos distintos y eso es lo que tienes que reconocer. Hay cristianos de todas partes, de todas clases. Y tú tienes que mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz de todos los cristianos. Y hay algunos que son diferentes, hay algunos que son especiales. A Esito nomás no lo quisiera. ¿Qué dice Romanos 14:1? Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. ¿Cuántos hay que tú conoces que te sacan de las casillas porque son débiles en la fe? Y es más, 2 veces apenas han leído la Biblia en una determinada porción y ya quieren sacar una prédica. Y te quieren enseñar a ti. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Recíbelo, aunque no vea tan claramente como tú. Y no se haya graduado en el seminario bíblico. Reconócelo como un hermano, si es que él verdaderamente está manifestando la unidad del Espíritu. No importa cuál sea su etiqueta. Porque los verdaderos cristianos no se unen en un esfuerzo evangelístico con aquellos que niegan la unidad fundamental. Es difícil. Primero tienen que conocer al Señor. Tus acciones son las que determinan tus creencias.
y estas van a afectar la dirección de tu vida. Por ejemplo, solamente como ejemplo, a los israelitas se les ordenó no poner yugo de un buey con un asno. Sí, esto he escuchado en algunas veces. Sí, pastor, realmente yo me he casado en yugo desigual. Yo soy el buey. Dice que no puedes juntarlos a un buey y un asno. Sería cruel. ¿Por qué? Porque van a velocidades distintas. Porque tienen alturas diferentes. Y porque se van a estorbar el uno al otro todo el tiempo. ¿No se recuerda a muchos matrimonios? Lo mismo es en un matrimonio, lo mismo es en una sociedad. ¿Cuántos han empezado una sociedad pensando en que iban a caminar bien, pero sin embargo estaban unidos en yugo desigual? ¿Cuántos han empezado un matrimonio diciendo, sí, está bien, el amor cubre todas las faltas, y después a mitad del camino se han chorreado? Porque se han casado en yugo desigual. La macana es que si has invertido tu plata, ahora tienes que pujar nomás con el yugo desigual. Y si te has casado, chupate esa mandarina, tienes que salir adelante con el yugo desigual. Pero yo recuerdo un testimonio maravilloso de una hermana. Pastor, me casé en yugo desigual. Y hasta ahora sigo jalando. Pero sin embargo, el otro día me dijo, cuando estábamos en una situación bien complicada y no había salida, y él tenía que tomar la decisión, me tomó de la mano y me dijo, vamos a orar. El primer reconocimiento de que él ya no podía, de que solamente Dios, el que está en el equipo del ganador, todo le va a salir bien. Y reconoció que esa condición lo iba a llevar a una mejor situación. Y esa pareja está sirviendo al Señor. Porque vieron su necesidad. Y ahora sirven a Dios. Y lo hacen con todo amor. Porque tuvo que tocar fondo y entendió lo que es vivir en dependencia al Señor. Hay diferencias fundamentales en andar en un yugo desigual. No pueden andar dos juntos a menos que estén de acuerdo. Y los cristianos debemos estar unidos, mantener la paz en el cuerpo. Dice Pablo, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces es importante que los cristianos no estén discutiendo, riñendo, luchando unos con otros, llenos de resentimiento y odio. Una iglesia así, pues, es un cuerpo inefectivo en la comunidad. Una iglesia con ese comportamiento no tiene nada que decirle al mundo. No hay nada a lo que el mundo quiera prestarle atención. Por eso es importante que cuando los cristianos se reúnan, reconozcan que son llamados a entenderse unos con otros. Y deben ser pacientes mutuamente, para orar los unos por los otros, para perdonarse mutuamente, para ser amables, para ser compasivos, para no ser resentidos y odiosos los unos con los otros. Es ahí donde el Espíritu sana viejos resentimientos, amargas hostilidades, esas condiciones que son mantenidas de unos contra otros. La unidad es el esfuerzo de la iglesia en buscar al prójimo y hallar la forma de demostrarle el amor de Dios. Y este año debería la iglesia buscar la reconciliación. Así con muchos de tus amigos, con muchos de tus parientes, para que pronto estén aquí contigo. Vamos a concluir. La unidad ya está ahí. Simplemente necesitas ¿qué? Ver bajo la superficie, detrás de las diferencias que son aparentes. Si sabes tratarlas, entonces la unidad va a ser manifiesta. Porque vos vas a tener humildad, paciencia, tolerancia con otros. Y vas a descubrir que si ha habido ya la obra de la gracia, haya una unidad maravillosa, subyacente y fundamental.
y va a surgir abriéndose paso entre todas las diferencias y se va a expresar por el Espíritu de Jesucristo. Y se va a hacer evidente en el amor manifestado a los que son desagradables. Aquí es donde tienes que poner tu esfuerzo. Rendirte a la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te permita aceptar, perdonar, tolerar, soportar mutuamente, porque tú también tienes fallas. Entonces, esa iglesia ideal que esperabas encontrar aquí, pues va a surgir, porque tú has hecho el cambio en tu manera de pensar. Y no habrá más motivos para desunir la iglesia, sino más bien para honrar al Señor. Señor, queremos darte gracias, porque tú nos guías, Señor, a través de tu palabra, a mantener la unidad a toda costa, a pesar de nuestro propio carácter, a pesar de nuestro propio entender, buscando comprender a esas personas, ayudándolas a que cambien su actitud en base a tu Espíritu, Señor. Si te han recibido a ti, si son personas cristianas, sabemos que vas a obrar tú en ellas. Y por eso vamos a luchar fervientemente para que el amor cubra multitud de pecados, primero los míos. Gracias, Señor, porque hoy también, como un recordatorio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nos permites tener la celebración de la Santa Cena. Y queremos hacerlo, Señor, de manera obediente a ti. Primero confesando nuestros pecados, porque tú nos dices a través de tu palabra que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y nos pides examinarnos cada uno a nosotros mismos, y entonces, después de haber reconocido nuestro pecado, comamos del pan y bebamos de la copa. Porque si alguno de nosotros come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. Por eso en este momento vamos a tomar unos segundos, Señor, para poder expresarte nuestro pecado, aquel que tú nos has hecho recuerdo hoy, aquel que hemos guardado durante mucho tiempo tal vez, aquel del que ya le hemos tomado hasta cariño y no queremos deshacernos. Señor, quítanos hoy la maldad, quítanos, Señor, hoy encomendamos nuestros pecados. Sabemos que tú, Señor, has tomado ese pecado que hemos recordado hoy y lo has llevado hasta el fondo del mar. Y por eso hoy nos podemos sentir satisfechos de honrarte a ti, y queremos hacerlo a través de la celebración de la Santa Cena. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.